Vamos a cambiar de tema hasta ahora porque Jorge Valdivia sufrió un nuevo vuelco, digamos, en su caso y volvió a prisión tras la revisión de las cautelares en su contra. Para conversar sobre este tema estamos con Nelson Salas, abogado penalista. Nelson, ¿estás conectado? ¿Estás ahí? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Nelson, nos gustaría entender un poco también lo que está enfrentando Jorge Valdivia. Ya vimos las imágenes, de hecho lo estamos revisando ahí. Cuando hace ingreso a este penal, vuelve a una cautelar. Entonces, muchos pensaban, a lo mejor, sin ser especialistas en la materia como tú, ¿no?, que una vez que un tribunal dice, ¿sabes qué?, desestimo la cautelar más gravosa, que era la prisión preventiva, la cambio por arresto domiciliario, iba a ser más o menos un criterio compartido o definitivo. Pero acá, ¿por qué puede haber cambiado esa decisión en otro tribunal, en el Tribunal de Alzada? Es súper interesante la pregunta porque la Corte de Apelaciones, la sala que en su oportunidad ordenó la libertad de Jorge Valdivia, es la misma sala que, conociendo la causa ahora a propósito de la reformalización, revoca ahora la resolución del juez de garantía, que ahora el juez de garantía había dispuesto como proporcional el arresto nocturno, y establece la medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, las expectativas eran totalmente distintas. Lo que desde el conocimiento o la aproximación que desde afuera tenemos los abogados, se podía pensar que lo más razonable era mantener la medida cautelar, sobre todo si era la misma sala que iba a conocer esta discusión. De hecho, la misma abogada también, o sea, se mostró bastante sorprendida. Ahora, ya le pasó una vez a Jorge Valdivia con la primera denuncia que el tribunal determinó dejarlo en prisión preventiva. Luego se apela, se acepta, se cambia a arresto domiciliario nocturno. Ahora hay una segunda denuncia, se reformaliza, entiendo, por estos dos casos, que son muy similares, el mismo delito. Y otro magistrado de nuevo dice, sí, corresponde la prisión preventiva. Mi pregunta es, ¿corresponde de nuevo también por parte de la defensa, por ejemplo, de Jorge Valdivia, pedir una nueva apelación? No, acá hay que entender lo siguiente. En este segundo caso, ya que hubo una reformalización, ocurrió a la inversa. ¿A qué me refiero con la inversa? A ver. Porque en la audiencia de formalización, Jorge Valdivia queda en prisión preventiva y es la Corte, vía apelación, la que 2 votos contra 1 revoca la resolución. Ahora, en el contexto de la reformalización, la Fiscalía reitera, pide nuevamente la prisión preventiva, pero ahora el juez de instancia, unipersonal, rechaza la prisión preventiva. Ahora es la Fiscalía y la parte querellante, quienes no están de acuerdo, apelan, y en esta apelación es que la Corte cambia criterio. La misma Corte que estableció la libertad de Jorge Valdivia establece ahora y ordena la prisión preventiva. Por ende, al haberse conocido esta discusión sobre la medida cautelar en una segunda instancia, ya no tiene la defensa la posibilidad de apelar, porque esta era la apelación. Esto es una sombra, me imagino, importante en el panorama o en lo que podría venir en este juicio, ¿no? Es decir, si el tribunal vuelve a considerar, ve quizás pruebas nuevas, no sé si se puede en esa instancia mostrar evidencia nueva, pero entiendo que sí la hubo y que lo que decía justamente Fiscalía es que aquí se podría acreditar la configuración de un delito en este caso, ¿no? O sea, tiene que ser muy, muy contundente la prueba, en este caso presentada ante el magistrado, para que ellos mismos cambien su determinación, ¿no? Sí, sobre todo considerando que la misma sala había establecido que no se cumplían los requisitos de los presupuestos materiales. O sea, no solo se iba al punto de la necesidad de cautela, sino que cuando la sala revocó la prisión preventiva en su oportunidad, lo que dijo es, mire, el delito de violación no está tan claro, no está claramente establecido, impongamos cautelares de menor intensidad. Entonces, para que la misma sala, que falla en un sentido, cambie su decisión, lo cierto es que deben haberse expuesto antecedentes relevantes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si bien se tratan de otra víctima en el contexto de una reformalización, lo cierto es que muy probablemente el Ministerio Público y la parte querellante deben haber planteado el argumento de un modus operandi. ¿Sabe qué? Tenemos una víctima que dice A, B, C, que ocurrió de una u otra forma el hecho, y tenemos una segunda víctima que dice que ocurrió de la siguiente forma, y obviamente eso concadena una causa que se hace más fuerte, más robusta, y que fue suficiente para que la Corte ahora fuera incluso contra su resolución anterior y ordenara la prisión preventiva. Aquí estamos hablando del delito de violación.
dos denuncias de violación. ¿Qué es lo que arriesga Jorge Valdivia? Porque me imagino que son dos casos de similares características cuyo impacto se suman a nivel judicial, ¿no? Cuando se hace una condena en este tipo de cosas, cuando hay más de un caso, se van sumando eventuales condenas. Esto es todo en eventual, ¿no? Correcto, todo es eventual, muy bien la prevención. Sí, efectivamente, o sea, el delito de violación estándar tiene una pena que parte de los 5 años y un día hasta los 15 años. O sea, ¿Ya? cárcel Ese es el efectiva. tramo. Pena efectiva siempre. De hecho, pena efectiva siempre, incluso cuando con atenuantes. Claro. Cuando hay dos delitos, hay dos posibilidades. Aplicar una regla de concurso material, que es sumarlos, o aplicar un agravante de aumentar un grado. Y eso finalmente es un análisis que hacemos los abogados una vez que hay una condena y la ley dispone que aplique la regla que aplique, siempre debe ser la más favorable al imputado. En un hecho reiterado, un imputado sin antecedentes penales pudiese aplicarse una pena tal vez de 15 años, sería dentro de lo eventualmente posible. Abogado, Y son penas de cárcel. Sí, con los elementos que usted tiene, porque sabemos que, entiendo, no está participando directamente de este procedimiento, de este proceso, ¿no? Pero con la información que se tiene hasta ahora también, con lo que ha dicho Fiscalía, los abogados, en fin, ¿cómo se entiende bien el cambio de criterio para decir que Jorge Valdivia, por ejemplo, entre otras razones o causales, es un peligro para la seguridad pública o para la seguridad de la sociedad? ¿Es por el tema de que es más de una denuncia y que por lo tanto aquí puede haber un patrón de conducta que podría repetirse y que con un arresto domiciliario nocturno no estaría, no sé, cautelada la seguridad de la sociedad? Es muy probable y razonable que la Corte haya hecho un análisis similar al que está haciendo usted. Cuando se habla de peligro para la seguridad de la sociedad, se suele entender como un peligro de reiteración de la conducta. Y ojo, que acá, si uno analiza los antecedentes objetivos, como este es un caso mediático, sirve muchas veces de ejemplo para evaluar ciertos estándares. Y lo cierto es que Jorge Valdivia se encontraba ubicable, sí. Jorge Valdivia, desde que fue formalizado, ¿tuvo contacto con las víctimas? No. Jorge Valdivia acataba las medidas cautelares que se le pusieron. Sí, hay una discusión si incumplió o no un arresto nocturno. Entonces, entender la prisión preventiva, que es sumamente excepcional, siempre excepcional, como la única medida cautelar indispensable, lleva a entender este razonamiento a ojos de la Corte, que vio los hechos como muy graves y por ende dispuso que las otras cautelares no eran aplicables y estableció la excepción, la prisión preventiva. La regla general es que las personas esperasen el juicio en su casa. Ahora, hay muchos que han dicho que se está abusando en Chile hace rato ya de la prisión preventiva. Lo dijo hasta el ex ministro de Justicia, lo dijo en algún momento también, ¿se acuerda? Que fue bastante polémico. Ahora, volviendo a este caso, abogado, me llama la atención. Bueno, sé que se quiere referir a ese tema, en todo caso, que comenté recién, lo que dijo en su momento el ministro de Justicia también, de que en Chile se abusa también de la prisión preventiva. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada? Sí, estoy de acuerdo, y sobre todo en causas de alta connotación pública. Lamentablemente, en causas de alta connotación pública se suele pensar que la justicia y el Ministerio Público son más laxos o más condescendientes con los imputados, pero por lo general y en mi experiencia ocurre todo lo contrario. En causas de alta connotación pública, la Fiscalía es extremadamente rigurosa, ¿ya? Para mostrar obviamente un rol de un persecutor eficiente, y la justicia también muchas veces es criticada cuando dispone medidas cautelares de menor intensidad que la prisión preventiva. Entonces, eso no implica que el hecho, que yo no esté discutiendo que el hecho no pueda ser efectivo, sino que efectivamente en causas como esta la prisión preventiva pasa a ser la regla general, no la excepción. Hablando de crítica, siempre hay que remitirse a lo que dicen los especialistas, así que es bueno tener un abogado penalista como usted también hablando con nosotros, y es mejor que lo explique usted a que lo digamos nosotros, que podemos tener una opinión, pero no somos versados en estas materias. Entonces, cuando dimos a conocer esta noticia de la prisión preventiva que se dictó en contra de Jorge Valdivia, que ya la está cumpliendo, muchas personas en redes sociales, y probablemente también, abogado, usted en sus mismas conversaciones se lo han comentado esto, vi mucho comentario que se repetía respecto de la desigualdad de la justicia en Chile. Entonces decían, claro, mientras Manuel Monsalve está tomándose un cafecito en Capitán Llaver, Jorge Valdivia vuelve a un penal común. Y de alguna manera se ponen sobre la mesa dos casos como si fuesen iguales. Pero hay diferencias en términos penales, en términos legales, ¿no? En términos legales hay diferencias, sí tienen un patrón común, ambos están imputados, formalizados por un delito de violación, y ojo, bajo las mismas circunstancias, porque el delito de violación puede ocurrir por circunstancias de fuerza, violencia, intimidación o la incapacidad de la víctima para oponerse, por encontrarse privada de sentido. Entonces, acá tenemos dos casos que tienen una hipótesis similar, sin perjuicio que una persona, ambos son personas de
alta connotación pública, uno de la esfera política y tuvo un rol determinante en el gobierno, que obviamente implicó que tuviese relación directa con las policías, obviamente por el sistema de seguridad del Estado. A diferencia de Jorge Valdivia, que era una persona de alta connotación pública, pero del ámbito deportivo, futbolístico. Entonces, acá, lo cierto es que es la primera vez en mi experiencia que veo que se flexibiliza la norma de Capitán Llaver. Porque Capitán Llaver es un recinto penal en el cual no se aceptan imputados por delitos sexuales, no se aceptan imputados por manejo de estado de ebriedad. Por ejemplo, Maquena no pudo ingresar a Capitán Llaver porque era un manejo de estado de ebriedad. No se aceptan imputados por ley de armas, tampoco por ley de drogas. Entonces, en este caso, todo indicaba que no era reglamentariamente viable que el señor Monsalve ingresara a Capitán Llaver. Y la regla general, bueno, Rancagua es un recinto que cumple con ciertos estándares de seguridad. Pudiese ahora Jorge Valdivia, por ejemplo, plantear que porque él no va a Capitán Llaver, pudiese plantearlo, pero yo creo que esta excepción no aplicaría en su favor. Ahora, eso no estaba escrito en piedra, abogado. Ayer tuvimos varios invitados también el fin de semana hablando justamente de esto, de ese privilegio, de que en general no entraba a Capitán Llaver nadie que no tuviera que ver con delitos de cuello y corbata, y muchos dijeron, no, bueno, eso no está escrito en ninguna parte, o sea, es como parte de la tradición, ¿no? Pero así se entendía y así se entendió durante mucho tiempo. No sé si se habla de jurisprudencia en ese sentido, pero ningún detenido por abusos sexuales o investigado por abusos sexuales había ido a parar a este anexo. Yo tengo que contradecirlo, no a usted, sino que obviamente a los colegas, Sí. porque cuando efectivamente yo escuché opiniones en ese sentido, que no había una norma escrita, y lo cierto es que la resolución exenta 2595, que es el manual de funcionamiento de Capitán Llaver, lo establece expresamente, establece como norma expresa que no podrán, lo que se llama la regla negativa, no podrán ingresar imputados por determinados delitos. Entonces, no es efectivo que no existe una norma que lo reglamente en forma expresa. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí en ese sentido yo no critico la resolución judicial. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay ciertos derechos que son garantías constitucionales, derechos humanos, la seguridad, y sobre estas normas que son de orden constitucional por revisión de tratados internacionales, lo cierto es que es prudente que un juez pueda flexibilizar una norma reglamentaria versus, o al contrario, sensu, de una norma de orden constitucional que vela por la integridad física, por el derecho a la reinserción. Y en ese contexto me parece que la resolución del juez puede tener amparo de legalidad, pero que existía un reglamento que establecía lo contrario, existe. En términos de instancias judiciales, del proceso que estamos viendo ahora con Jorge Valdivia, ¿ya no hay posibilidad entonces de que se revoque o que se modifique esta cautelar como ya ocurrió una vez? No es tan así. Ocurre lo siguiente. La Corte lo revisa mediante una apelación, por ende no hay un recurso procesal en contra de esta resolución. Se ha planteado, creo que incluso la defensa habló de evaluar un posible amparo, que sería una forma de tratar de escalar este caso a la Corte Suprema. Pero la verdad es que sería bastante excepcional, porque es la propia Corte la que resuelve, y la Corte muchas veces rechaza los amparos en contra de resoluciones de ellos mismos. Muy excepcional, pero bueno, en estas causas a veces uno logra observar excepciones a la norma o la regla general. ¿Qué es lo que debiese ocurrir? Que la defensa esperase un tiempo relativamente prudente, recabar nuevos antecedentes y pedir ante el juez de garantía una audiencia de revisión de medida cautelar. Si el juez de garantía le da la razón a la defensa, muy probablemente la Fiscalía apelaría y lo conocería nuevamente la Corte de Apelaciones. Si es que, a contrario sensu, el juez de garantía mantiene la prisión preventiva, es la defensa quien apelaría y este caso lo conocería nuevamente la Corte de Apelaciones. Por ende, en términos generales, esta prisión preventiva debiese mantenerse por lo menos un periodo razonable, entre más de 20 días, 30 días. Claro, ya fueron 12 días, van a ser 20 días más. Vamos a ver qué va a pasar finalmente con esta cautelar. Ojo, aquí siempre hay presunción de inocencia, esto se está investigando. Él ha sido formalizado y mientras se investiga, entonces, tiene que estar en prisión preventiva hasta el momento. Dicho eso, abogado, me gustaría una opinión desde el punto de vista penal también, ¿no? Y de estos procesos. ¿Qué opinión le merece la participación inesperada que se conoció estos días que tuvo con la primera denuncia una diputada de la República, ¿no? Que era la expareja de Jorge Valdivia, que después ella misma lo confiesa en sus redes sociales, que ella admitió haber haber contactado a la primera denunciante? Claro, ella dice sí, para entregar apoyo, en fin, pero es una diputada de la República que está llamando a alguien que denuncia a quien tiene una cercanía afectiva con ella.
¿Eso puede incidir en este proceso? ¿Cómo lo ve usted? Sí, primero eso no debió ocurrir. ¿Ya? Además, la diputada también es abogada y se entiende que uno conoce ciertos estándares de norma. Eso no debió ocurrir. ¿Por qué? Porque efectivamente ella era cercana, expareja, más que cercana, era expareja del imputado, ¿ya? Supuesto agresor, victimario, y toma contacto con la víctima, y ella refiere que habrían sido palabras de apoyo en uno u otro sentido, pero la verdad es que si es que la víctima lo sintió así, o lo comprendió de una u otra forma, es la interpretación de ella. Por eso, para evitar estas interpretaciones, lo correcto obviamente es que ningún familiar, ningún cercano tome contacto con las víctimas. Esto muchas veces se puede ver incluso como un acto o una circunstancia que agrava el caso en sí mismo y establece a veces que se apliquen medidas cautelares más rigurosas, ¿ya? Entonces fue una decisión errada, fue un acto que no debió ocurrir y que si bien no es un hecho per se constitutivo de delito, sí pudo haber agravado aún más la situación judicial del imputado. Abogado, ¿qué es lo que podríamos esperar con este caso? Insisto, no tenemos una bolita de cristal, esto se está investigando, siempre es muy difícil acreditar este tipo de delitos, pero aparentemente como esto fue muy rápida la denuncia, es muy distinto al caso de Manuel Monsalve, en lo que es acreditar que hubo eventualmente una violación, ¿no? Sí, sí, la inmediatez, ¿ya? O la flagrancia en relación al hecho siempre ayuda y aporta bastante para poder determinar elementos probatorios que sean relevantes en un corto espacio de tiempo. Ojo, acá también es importante entender algo. Muchas veces se habla de la presunción de inocencia, que obviamente yo lo comparto, pero no se ha explicado que en realidad, en relación a las víctimas, no existe una presunción de veracidad. No es que el testimonio de la víctima sea per se veraz, sino que, al contrario, la presunción de inocencia rige en favor del imputado. ¿Qué es lo que debiese ocurrir? Este es un proceso que debiese tardar por lo menos un año hasta llegar a un juicio oral. Y en un juicio oral, a veces los estándares son distintos. El estándar para decretar la prisión preventiva es alto, si bien se ha rebajado, dentro de las cautelares es el más alto, pero el estándar de condena es superior. Es una convicción más allá de toda duda razonable. Entonces, es complejo hacer un juicio anticipado Sí. sin tener todos los elementos sobre la mesa, pero no pudiésemos descartar que, a pesar de haber sido formalizado por dos delitos, haber pasado un tiempo prudente o relevante, o incluso llegar al juicio en prisión preventiva, el resultado pudiese ser en otro sentido, ¿ya? Pero como no tenemos una bola de cristal, efectivamente no podemos aún hacer ese juicio. De todas maneras, tiene razón, hay que ser responsable en eso, pero ha tocado un tema interesante, que eso lo podríamos tocar en otra entrevista, y tiene que ver con esto de la presunción de inocencia, por un lado, claro, pero la presunción de veracidad, que eso choca con las intenciones, con los discursos, con los relatos, ¿no? Y ha golpeado fuertemente también incluso al gobierno respecto al caso de Manuel Monsalve. Así que, y con la denuncia que hay también contra el presidente de la República, ¿no? Entonces, ojo también con eso, porque a nivel de abogado, a nivel de derecho, debe ser un tema de discusión interesante, a nivel de los tribunales también. Nelson Salas, abogado penalista, gracias por venir y compartir sus conocimientos con nosotros respecto de la contingencia judicial de este país. Gracias. Ha sido un gusto venir, que esté muy bien. Buenas tardes. Chao.